Hola, buenos días. Queríamos daros la bienvenida al programa de La Trinchera, un espacio organizado por la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante con el objetivo de luchar contra la hegemonía mediática, donde confrontaremos directamente con la desinformación que nos brindan los medios del capital. Visibilizaremos las luchas de los pueblos en lucha, fomentaremos la conciencia internacionalista y os iremos informando de nuestras acciones políticas. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la sección de noticias de La Trinchera. En esta edición hablaremos de los siguientes puntos. En primer lugar, sobre España mostraremos las contradicciones del gobierno actual que dice defender el no a la guerra y los derechos humanos, mientras apoya el rearme europeo y deja abandonados al pueblo saharaui. Sobre el eje de resistencia mostraremos la situación actual y cómo Irán está ganando la partida a Estados Unidos, mientras que Hezbollah mantiene el eje de resistencia frente al ente sionista. También hablaremos de cómo la flotilla Sumut, una vez más, ha hecho un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Sobre Europa, hablaremos del avance del rearme en Alemania y el avance del ejército ruso frente a la OTAN y Ucrania. En Latinoamérica, hablaremos de la situación de Cuba frente al bloqueo que se ha encrudecido, pero cómo la solidaridad se mantiene, de Venezuela, cómo parece que se está abriendo al libre mercado y está suponiendo una traición a los valores chavistas, y cómo Argentina, a pesar de ser un gran aliado de Israel y Estados Unidos, está llevando a su población a la miseria. Por último, traeremos actualidad de África, de Somalia, Mali y Sudán. Espero que disfruten de esta sección. Empezamos hoy con las noticias más relevantes de España. El pasado 24 de abril, Reuters desveló un correo del Pentágono. En ese documento, Washington sopesa represalias contra aliados de la OTAN, que se nieguen a apoyar la guerra contra Irán. La medida más grave, la suspensión de España de la OTAN. Aunque el Tratado de 1949 no contempla esa figura, el mensaje es claro. El imperio tolera la disidencia retórica, pero castiga cualquier obstáculo real a su maquinaria bélica. Y ahí está la trampa del gobierno español. Pedro Sánchez escenifica oposición mientras allana el camino. El 10 de abril, en Barcelona, defendió como prioridad europea la unión de la seguridad y la defensa, un rearme funcional a los intereses de Washington. La farsa progresista se escenificó los días 17 y 18 de abril en la Global Progressive Mobilization, donde Sánchez compartió cartel con Hillary Clinton y Tim Walz. Se habló de democracia, de desigualdad y de crisis climática. Pero, como señala World Socialist website, todos los partidos representados apoyan la guerra de la OTAN contra Rusia y de la guerra contra Irán o el genocidio en Gaza, silencio cómplice. Mientras la Moncloa finge una crisis diplomática, el Pentágono invierte millones en ampliar Rota y Morón. Esas obras forman parte de un plan de 8.500 millones de dólares en construcción militar mundial, dentro de un presupuesto de guerra de 1,45 billones. La realidad es tozuda. España no es un socio incómodo, es una plataforma imperial, y Sánchez, su administrador obediente. El 14 de abril de 2026, el gobierno español aprobó una regularización extraordinaria para 500.000 de personas. Sin embargo, excluyó explícitamente a los apátridas, en su inmensa mayoría saharauis. En efecto, hay 8.000 solicitudes de apatridia pendientes con demoras de 2 a 3 años, y estos solicitantes carecen de permiso de trabajo y acceso a la sanidad. Por tanto, mientras el PSOE celebra la medida como justicia social, deja en el limbo a quienes no tienen Estado. No es casualidad, colectivos saharauis señalan que la exclusión busca no enfadar a Marruecos, aliado estratégico de Estados Unidos y la OTAN. Así pues, el progresismo español regulariza a unos mientras borra a otros del derecho. Pasamos ahora a analizar las noticias más relevantes sobre el eje de la resistencia y la solidaridad con el pueblo palestino.
Las rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, iniciadas el 11 de abril en Pakistán, evidencian el fracaso estadounidense. En concreto, Washington no ha logrado ninguno de sus objetivos. No ha derrocado al gobierno de Irán, no ha frenado su programa nuclear, ni ha impuesto una victoria militar. De modo que ahora recurre al bloqueo naval del estrecho de Hormuz desde el 13 de abril, confiscando buques iraníes y estrangulando el comercio. Sin embargo, esta táctica responde a una presión creciente. Irán mantiene el control del estrecho, cobrando peajes millonarios y presentando propuestas de paz que Estados Unidos no puede rechazar sin quedar expuesto. Además, el bloqueo parece orientado a asfixiar económicamente no solo a Irán, sino a China y a sus aliados, al interrumpir el flujo energético hacia Asia, ya que el 33% del petróleo importado por Pekín transita por Hormuz, y el cierre ha disparado los costos de transporte un 584%. En consecuencia, la diplomacia de Trump es, en realidad, un ultimátum armado que oculta la incapacidad imperial de doblegar a una resistencia que, pese a todo, sigue en pie. Por otro lado, en el Líbano, a pesar de que Trump anunciara una tregua el 16 de abril entre el Líbano e Israel, Israel la viola sistemáticamente. En efecto, Israel mantiene tropas en una zona de defensa avanzada que incluye el sur del Líbano y áreas del norte del río Litani, más amplia que al inicio del acuerdo. Por tanto, los residentes de 55 pueblos no pueden regresar a sus hogares, mientras Israel aplica tácticas de guerra continua, bombardeos, ataques con drones, combates casa por casa y demoliciones masivas de infraestructura civil. Asimismo, el gobierno de Joseph Aoun, atrapado entre la ocupación israelí y la presión imperial, intenta negociar en Washington y condena a Hezbollah por socavar al Estado, aunque se niega a firmar un acuerdo humillante. No obstante, esta postura revela una tensión insostenible. El Estado libanés busca desmantelar la resistencia que, de hecho, es quien impide la ocupación total. El 20 de abril de 2026, la flotilla global Sumut interceptó en aguas internacionales al megacarguero MSC Maya, con rumbo a los puertos israelíes de Asdod y Haifa. La acción logró retrasar durante varias horas la llegada del mercante a Israel. La flotilla denunció que el MSC Maya transportaba acero de aleación y otras materias primas críticas para la industria armamentística israelí, y acusó a la naviera MSC de mantener acuerdos logísticos con la compañía israelí ZIM. Pasamos ahora a analizar la actualidad bélica en Europa. El pasado 22 de abril, Alemania presentó su primera estrategia militar independiente desde 1945, titulada Responsabilidad por Europa. El objetivo declarado es convertir al ejército alemán en el ejército convencional más poderoso del continente para 2039. Para ello, Berlín destinará más de 500.000 millones de euros en defensa hasta 2029, una cifra posible gracias a la flexibilización del freno constitucional al endeudamiento. Además, la Ley de Modernización del Servicio Militar, vigente desde el 1 de enero, pasó deliberadamente desapercibida. Dicha norma obliga a los varones de 17 a 45 años a solicitar permiso castrense si desean permanecer más de 3 meses en el extranjero. De este modo, Alemania deja atrás el pacifismo y asume su rol como gendarme del capital europeo. El 1 de abril, el Ministerio de Defensa ruso anunció la liberación total de la República Popular de Lugansk, una afirmación que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, reiteró el día 21. Sin embargo, el colapso no es solo militar. El 23 de abril, fotografías de soldados del 2º Batallón Mecanizado de la 14ª Brigada Ucraniana, en el frente de Kupiansk, denunciaban que llevaban días sin comida ni agua, bebiendo de la lluvia. Al día siguiente, Kiev destituyó a 2 mandos del sector de Kharkov por ocultar la situación real y por fallos en el abastecimiento. Pese a esta descomposición, ese mismo 23 de abril, la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, tras meses de bloqueo húngaro, de modo que, cuando Washington se repliega, es Bruselas quien asume la deuda para mantener abierto el frente oriental. Así, la guerra proxy se financia con hipotecas sobre el futuro de los trabajadores europeos. Ahora,
Vamos al continente americano para analizar las noticias más relevantes en la lucha antiimperialista, entre ellas la situación actual de Cuba y la solidaridad, las relaciones internacionales del gobierno sionista de Milei y las contradicciones del gobierno chavista. En enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva amenazando con aranceles del 100% a quienes suministraran petróleo a Cuba. Por tanto, el 16 de marzo se produjo un colapso total de la red eléctrica, 29 horas de apagón nacional y cortes diarios de hasta 20 horas. No obstante, la solidaridad internacional respondió de inmediato. Así pues, el 30 de marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolotkin atracó en Matanzas con 730.000 barriles de crudo, mientras que China continúa la transición solar más ambiciosa del mundo. En solo 12 meses, Cuba pasó del 5,8% al 20% de generación fotovoltaica. Además, diversas movilizaciones sociales se llevaron a cabo en solidaridad con la isla. En consecuencia, Cuba recuperó la electricidad a finales de abril, aunque la situación sigue siendo precaria. Por ello, se han iniciado relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se ha permitido al capital privado como vías de mejora. Entre el 19 y el 22 de abril, Javier Milei realizó su tercer viaje oficial a Israel para consolidar una alianza militar, tecnológica y política en el marco de la guerra contra Irán. En consecuencia, anunció que El Al operará un vuelo directo desde Buenos Aires, Tel Aviv, a partir de noviembre. Además, junto a Netanyahu, lanzó los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para reforzar la presencia israelí en América Latina. No obstante, esta sintonía geopolítica contrasta brutalmente con la realidad doméstica. En medio de una crisis económica devastadora, la provincia de Chubut autorizó la venta de carne de burro, más barata que la vacuna. Así pues, mientras Milei se fotografía con Netanyahu y ofrece a Argentina como plataforma de influencia israelí, su pueblo ya no puede costear el alimento básico. El 16 de abril de 2026, el FMI y el Banco Mundial reanudaron oficialmente sus relaciones con Venezuela, rotas desde marzo de 2019. Esta medida se produce en paralelo a un acercamiento entre Delcy Rodríguez y la administración Trump. De hecho, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado que el FMI buscaba traer de vuelta a Venezuela para normalizar su economía. Sin embargo, Delcy Rodríguez aclaró que, por ahora, no prevé ningún programa de endeudamiento, aunque, según sus palabras, recuperar la representación ante el organismo es una gran noticia para Venezuela. Para acabar con esta sección, analizaremos los hechos más relevantes del continente africano, entre ellos los conflictos en Sudán y en Mali y la situación internacional de Somalia. El 22 de abril de 2026, Somalia anunció que prohibirá el tránsito de buques israelíes por el estratégico estrecho de Bab al-Mandab. Esta medida responde al reconocimiento de Somalilandia por Israel el 26 de diciembre de 2025, una flagrante violación de la soberanía somalí según la Unión Africana y la Liga Árabe. En consecuencia, el anuncio multiplica los puntos de presión contra Israel en una región donde el 12% del comercio mundial transita bajo amenaza. El 25 de abril de 2026, Mali sufrió una ola de ataques coordinados sin precedentes desde 2012. En efecto, Jotanim, la filial de Al-Qaeda en Mali, y el FLA Tuareg atacaron simultáneamente las ciudades de Bamako, Kati, Kidal, Mopti y Gao. Como resultado, el ministro de Defensa Sadio Camara murió en un atentado suicida, mientras el presidente Goita huyó a la clandestinidad. No obstante, la Junta Militar afirmó haber lanzado una contraofensiva exitosa. La ofensiva sigue en desarrollo, con choques entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por fuerzas mercenarias rusas, y las fuerzas insurgentes. Desde marzo de 2026, el conflicto entre el ejército sudanés y las fuerzas de acción rápida ha escalado dramáticamente. En efecto, el 20 de marzo, un ataque de las fuerzas armadas sudaníes contra el hospital de Eid Dayen mató a 70 personas durante la celebración del Eid. Además, el 24 de marzo, las fuerzas de acción rápida y la Fuerza para la Liberación de Sudán tomaron Kurmuk, desplazando a 73.000 personas cerca de la frontera etíope. Por otro lado,
El 8 de abril, un dron de las Fuerzas de Acción Rápida masacró una boda en Kutum, con 58 muertos. Mientras tanto, Chad cerró su frontera tras un ataque con dron que mató a 17 civiles. En consecuencia, la hambruna y la violencia sexual sistemática continúan. Y eso ha sido todas las noticias relevantes en la lucha antiimperialista. Esperemos que ahora estén más conscientes y que mantengan la lucha. Un saludo. Hace ya tiempo que a mí me tocó elegir. Tuve muy claro cómo no quería vivir. Civilizarme es estar a su lado. Así que yo prefiero vivir hasta el pasado. Civilización, civilización. La secció de l'anàlisi d'aquest mes la titulem Barbàrie o resistència. A ningú se li escapa que el ritme dels esdeveniments és desenfrenat. Com si de vídeos de TikTok es tractara, les agressions contra els pobles es produeixen dia a dia. D'aquesta manera, el segrest de Cilia Flores i de Nicolás Maduro pareix cosa del passat més remot. Ens toca afrontar moments difícils. La pèrdua de l'hegemonia dels Estats Units d'Amèrica ens arrossega a la guerra. Les eixides individuals a aquesta situació són simplement impossibles. Acatxar el cap pensant que no et tocarà vestir l'uniform tampoc. Però encara més inversemblant és imaginar un exercici de dignitat i de defensa de la sobirania per part del govern de Pedro Sánchez. Sembla més que evident que les conseqüències econòmiques de la guerra imperialista contra l'Iran començarem a patir-les de manera més plausible dins de molt poc temps. Tancament d'empreses, carestia de la vida, pujada dels preus de moltes matèries primeres, com la benzina, falta de fertilitzants, inflació galopant. En aquest sistema, les conseqüències de les seves guerres ens les pretenen fer pagar al poble, i això és una cosa que no podem permetre, per supervivència i per dignitat. Venim denunciant el paper del govern del PSOE-Sumar com a còmplice absolut de l'OTAN i dels Estats Units d'Amèrica, assumint el dictat de Washington i de Brussel·les, piulant però acatant sense desviar-se de la línia marcada. La seva posició de no a la guerra és simple façana, i confronta amb la realitat perquè, no obstant això, és un sí a l'OTAN, un sí a mantenir les bases yanquis en territori de l'estat espanyol, un sí a destinar 4.000 milions d'euros al règim feixista de Kíev, un sí a l'increment desbocat de la despesa militar, un sí al lliurament del Sàhara Occidental al Marroc i un sí a la compravenda d'armament a l'entitat sionista. En aquest context, no hi haurà tornada a la suposada normalitat. El paper de la socialdemocràcia, com sempre, serà reconduir les explosions socials dins dels límits del sistema. Denunciar la guerra, però posar a l'agressor i l'agredit en el mateix escalafó. I, per descomptat, denunciar amb la boca xicoteta les bogeries de Trump, però acabar acatant el mandat de l'OTAN. Des de l'Assemblea Juvenil Antiimperialista d'Alacant tenim clar quin és el nostre paper. Organitzar a la joventut sota el paraigües de l'internacionalisme i de la lluita contra l'imperialisme. Oferim un espai en aquesta trinxera de lluita a totes aquelles persones que pretenguen viure en pau. Una pau que en el context actual és el principal enemic de l'imperialisme i de l'OTAN. La resistència és l'única alternativa a la barbàrie. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Continuamos con Memorias de la Resistencia, la sección donde repasamos las efemérides de la clase obrera internacional. Comenzamos el 1 de abril de 1939, fecha en la que culminaría la Guerra Civil en España, con la derrota del gobierno legítimo de la Segunda República a manos de los golpistas fascistas encabezados por Franco y apoyados militarmente por la Alemania nazi y la Italia fascista. Se imponía así una dictadura fascista al servicio de la oligarquía terrateniente, financiera y clerical española. La represión franquista, estructural y sistemática, dejó cientos de miles de asesinados, presos, torturados y desaparecidos, consolidando uno de los aparatos represivos más brutales de la Europa del siglo XX. 2 años antes, el 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor bombardeaba Guernica, ensayo de terror fascista moderno sobre la población civil trabajadora y símbolo universal de la barbarie reaccionaria. También el 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República Española.
Nos trasladamos al continente africano, pues el 4 de abril de 1960 alcanzaría la independencia Senegal, en el contexto del ascenso de los movimientos de liberación africanos que debilitaron el dominio europeo sobre el continente. Le seguiría Togo el 27 de abril de ese mismo año. Aunque la independencia política significó un avance histórico, el neocolonialismo económico mantuvo fuertes mecanismos de subordinación mediante el control financiero, monetario y comercial francés, reflejando cómo el imperialismo adapta sus formas de dominación. Años antes, el 17 de abril de 1946, lograba la independencia siria, logrando la retirada definitiva de las tropas coloniales francesas, culminando décadas de resistencia contra el mandato imperial europeo. Siria se convirtió posteriormente en uno de los principales focos del nacionalismo árabe antiimperialista, enfrentando repetidas agresiones externas, injerencias occidentales y estrategias de desestabilización regional, como el reciente golpe de Estado de diciembre de 2024. Por otro lado, el 10 de abril de 1919 es asesinado Emiliano Zapata, referente de la Revolución Mexicana y símbolo de la lucha contra el colonialismo. Volviendo al Estado español, el 11 de abril de 1993, grupos neonazis asesinan a Guillem Agulló en Montanejos, recordando que el fascismo sigue siendo una herramienta violenta del sistema capitalista en tiempos de crisis. El 13 de abril de 2002, el pueblo trabajador venezolano, junto a sectores militares patrióticos, derrotan el golpe de Estado promovido por la oligarquía local y el imperialismo estadounidense, contra el proceso bolivariano liderado por Hugo Chávez. Fue una demostración de poder de movilización popular frente a la injerencia imperialista que lleva acechando décadas al pueblo venezolano y que se ha recrudecido estos meses. Un poco más al norte, del 17 al 20 de abril de 1961, se produce la invasión mercenaria de Playa Girón, organizada por la CIA para destruir la Revolución cubana. La aplastante derrota de las fuerzas contrarrevolucionarias supuso una victoria histórica para el socialismo cubano y para todos los pueblos del mundo que enfrentan al imperialismo. El 22 de abril de 1870 nace en la actual Uliánovsk Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, dirigente de la Revolución de Octubre, teórico de la Revolución y constructor del primer Estado socialista de la historia. Su legado continúa siendo central para comprender la organización revolucionaria y la lucha antiimperialista contemporánea. Volvemos al siglo XX, un 25 de abril de 1945, cuando la resistencia partisana derrota al fascismo en Italia, colgando a Mussolini y demostrando el papel decisivo de las masas populares organizadas en la destrucción del fascismo. Es una de las fechas más trascendentes en la historia del movimiento obrero y antifascista europeo. La clase trabajadora, organizada en fábricas, sindicatos clandestinos, destacamentos guerrilleros y redes populares, fue protagonista esencial en la derrota del fascismo. La victoria partisana no fue únicamente militar. Representó la derrota de un sistema político construido para defender los intereses del gran capital, aplastar el movimiento obrero y expandir el imperialismo italiano mediante el colonialismo y la guerra. Y finalizamos la sección otro 25 de abril, pero esta vez de 1974, fecha en la que comienza la llamada Revolución de los Claveles en Portugal, la cual llevó al derrocamiento de la dictadura salazarista y acabaría con las guerras coloniales portuguesas. Tras la revolución se concedió la independencia a las colonias portuguesas, excepto Macao, cuya soberanía se transfirió en 1999 a la República Popular China. Hasta la victoria siempre. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por último, acabamos con la sección Cultura como trinchera, el espacio donde exploramos cómo la cultura acompaña a las luchas de los pueblos. En el Estado español, abril es un mes cargado de memoria histórica, un mes en el que inevitablemente miramos hacia la proclamación de la Segunda República Española, pero también hacia todo el universo cultural que emergió, resistió y sigue interpelándonos desde aquella experiencia colectiva truncada por el fascismo. Hoy queremos acercarnos a esa memoria desde el arte y la cultura, otro campo de batalla ideológico. Si hay una obra que simboliza el horror del fascismo y la dignidad de un pueblo que resiste, es el Guernica de Pablo Picasso,
el cual dedicó su vida a la militancia comunista tanto en el Estado español como en el francés, y que destacó en la pintura y la escultura, siendo uno de los creadores del cubismo. El Guernica fue pintado en 1937, en plena guerra civil. El cuadro responde directamente a la petición del gobierno republicano para denunciar la barbarie de la guerra y el bombardeo de Guernica, perpetrado por la Legión Cóndor de la Alemania nazi al servicio del bando franquista. No fue solo un ataque militar, fue un ensayo de terror sobre la población civil, un anticipo de lo que el fascismo desplegaría a gran escala en Europa. El Guernica no es simplemente una pintura, es un grito desgarrador que rompe con la estética tradicional para mostrar cuerpos fragmentados, dolor, caos y muerte. No hay héroes individuales, hay un pueblo masacrado, y ahí radica su potencia política. Desde una lectura materialista, podríamos entender esta obra como una expresión de las contradicciones de su tiempo, la lucha entre el avance de las fuerzas populares y la reacción violenta de las clases dominantes apoyadas por el fascismo internacional. Además, queríamos analizar algunos de los elementos que Picasso coloca en la obra. Mujer con el niño muerto. Picasso quiso escenificar las atrocidades del conflicto en la figura de una madre sosteniendo a su hijo muerto mientras mira al cielo con lágrimas en los ojos. El toro representa la brutalidad y el dolor a la que estaba sometida el pueblo español durante la Guerra Civil. Los restos del guerrero muerto que porta una espada rota de la cual surge una rosa significa que la esperanza persiste a pesar de la guerra. La paloma apenas resulta visible, puesto que, a excepción de una franja blanca, es del mismo color que el fondo del lienzo. Está considerada como un símbolo de la paz rota. La bombilla simboliza un avance científico y el progreso social, pero al mismo tiempo esto puede suponer una forma de destrucción masiva como las guerras modernas. El caballo hace referencia a la España franquista, con un caballo desbocado y enloquecido. La mujer coja muestra la crueldad de la guerra en la figura de una mujer arrodillada que intenta avanzar entre las víctimas mientras se sujeta la herida de su pierna derecha. Mujer con el quinqué es una alegoría fantasmagórica de la República. Mujer en llamas que clama al cielo con los brazos en alto ante las llamas que consumen su vivienda y que han sido provocadas por los aviones de combate. Las manifestaciones artísticas y culturales republicanas fueron muy extensas, desde la pintura a la música, pasando por la poesía, con nuestro querido Miguel Hernández como referente. Como tenemos que hacer una sección finita, en el programa de hoy acabaremos con la canción El Quinto Regimiento, canción popular del bando republicano durante la Guerra Civil. La canción adapta el tema popular El Pino Verde, también conocida como El Tren Blindado. Fue compuesta en 1936 sobre la base de una canción popular recopilada por Federico García Lorca, Los Contrabandistas de Ronda. Tuvo muchas versiones, aunque la más popular es la que cantó al tren. Relata las acciones de un tren blindado que acababa con 3 de los generales sublevados contra el gobierno de la República: Francisco Franco, Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano. Sin más, os dejamos con la interpretación de Rolando Alarcón, cantante chileno comunista y uno de los máximos representantes de la nueva canción chilena, movimiento músico-social chileno de la década de los 60. La canción es parte del disco Canciones de la Guerra Civil Española, que sacó en 1968. Esperemos que la disfrutéis. Nos oímos en el próximo programa. Hasta la victoria siempre. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo.
Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los 4 batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, con el 5.º regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.